En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos festejando esta importantísima fiesta de Cristo Rey y quiero, esta oportunidad quiero usarla para felicitar al Padre Altamira y dedicarle también esta homilía a él, tal vez la última homilía que le dedican como padre. Entonces, esto es para él y bien, y para festejar esta importantísima fiesta que significa tanto para todos los católicos, la fiesta de Cristo Rey. Se van acercando los tiempos en que vendrá nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, y Dios maravillosamente se ha dignado a enviarnos próximamente la consagración episcopal de un obispo apocalíptico. ¿Y por qué digo esto? ¿O en qué se diferencia un obispo apocalíptico de otro que no lo sea? En que, según nuestro conocimiento, que podemos fallar ciertamente, me puedo equivocar, pero el nuevo obispo sería el primer obispo que cree en el Apocalipsis como una profecía y no como una alegoría, como tantos. Es decir, que este nuevo obispo no mantiene la postura de una restauración de la iglesia, es decir, una vuelta de la iglesia como ha sido en otros tiempos, floreciente, porque lo podemos ver con nuestros propios ojos, que bien, es de más decir o de más hablar, que podemos confirmarlo por nosotros mismos, sino que cree en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que por esa razón la ama, la espera con todas sus ansias y la predica, la proclama. Ese es un signo muy, muy importante. Es por eso que la consagración de un obispo apocalíptico que predique la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un signo providencial. Es un signo de Dios, un signo de que nos confirma de que estamos en los últimos tiempos, de que se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y además de ser un signo, es un paso hacia adelante, es decir, que gracias a este designio de Dios, se puede dar o podemos decir que estamos un paso más cerca. Adelanta la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra como Rey. El proclamar, el amar primero, el creer primero, es adelantar la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto es muy, muy importante, y vamos a desarrollar el resto de la homilía en base a este tema, el de amar la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Entonces, a medida que se aproxima su venida, la proclamación de su venida se vuelve más y más gloriosa. En esta semana tuvimos la fiesta de San Rafael Arcángel y allí leímos hermosos textos, uno del libro de Tobías y unas palabras del arcángel San Rafael, uno de los 7 arcángeles que están delante del trono de Dios, son estas. Así dijo el arcángel San Rafael: es bello ocultar el secreto del Rey, pero es glorioso descubrir las obras de Dios. Ciertamente un pasaje enigmático que cuesta mucho entender a qué se refiere, pero nosotros podemos hacer una especie de acomodación a los tiempos anteriores a la primera venida y a los tiempos anteriores a la segunda venida. Es decir, que por un tiempo los secretos del Rey fueron inaccesibles. Es bello ocultar el secreto del Rey. Y esto fue lo que Dios le dijo al profeta Daniel, hablando de los últimos tiempos.
Pero tú, Daniel, ten guardadas estas palabras y sella el libro hasta el tiempo determinado. Es decir, Daniel debía mantener el secreto del rey. Pero ahora, por el contrario, las palabras misteriosas de la profecía del Apocalipsis se hacen cada vez más claras a todos. Así leemos en el Apocalipsis: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y conserva lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Tal afirmación, el tiempo está cerca, está repetida varias veces en el Apocalipsis, en la profecía del Apocalipsis, y es dada como la razón de ser de la misma. Es decir, porque el tiempo está cerca, hay que predicar la profecía del Apocalipsis y creer en ella. Así dice en el capítulo 22, le dice a San Juan: no selles, es decir, no ocultes las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El cotejo de ambos textos, es decir, el de Daniel y el de San Juan en el Apocalipsis, impone la conclusión de que si entonces, en tiempo de Daniel, algunas profecías habían de estar selladas, porque así lo disponía Dios, que no era el momento oportuno para que se supieran o se llegaran a conocer en su profundidad, hoy es necesario al revés que sean conocidas. Toda una actitud diferente a la que se tenía antes, y de ahí la responsabilidad de la jerarquía de la Iglesia de proclamarlas. Y de ahí el hecho providencial de que podamos tener parte de la jerarquía de la Iglesia proclamando esta verdad. Si el esplendor de las maravillas de bondad y grandeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra como Rey fuese conocido por todos los cristianos, si ellos se enterasen de que San Pablo ha revelado misterios escondidos de Dios que ignoraban los mismos ángeles, ¿cómo aumentaría nuestro interés y amor por esta venida? Entre estos misterios escondidos, el que más nos interesa es el que San Pablo llama la bienaventurada esperanza, que le dirige a su amado Tito. Todos sabemos que hay una felicidad eterna que anhelamos, todos anhelamos la felicidad, pero cuando nos referimos a la bienaventurada esperanza, tratamos de una cosa en que muy pocos piensan y que en general no es objeto de nuestras plegarias, y por eso nuestro deseo que sea realmente objeto de nuestras plegarias. ¿Qué es, pues, la bienaventurada esperanza con lo que San Pablo consuela a su discípulo Tito? Es la manifestación de la gloria de Jesucristo en su segundo advenimiento como Rey y Señor del universo. Esa es la bienaventurada esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta dichosa esperanza es el compendio de ambos testamentos, la suprema culminación del plan de Dios, el público y definitivo triunfo de su Hijo, nuestro divino Rey. Tal es el deseo y el suspiro de la Iglesia con que termina la Biblia entera y que puede cumplirse cuando menos pensamos. Ven pronto, Señor Jesús. Y ese debe ser el objeto de nuestras oraciones. Además de pedirle a Dios por nuestras peticiones personales, particulares, debemos pedir por esta gran verdad que soluciona todo en nuestra vida, que es lo que realmente deseamos, estar con Jesucristo, y está pronto a venir. La segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento recibe el nombre de parusía, que es una palabra griega que significa presencia. La Iglesia nos pide no enseñar con seguridad que la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida vaya a ser visible, pero tampoco la excluye. El término parusía, una voz griega, repito, se usaba en la época helenística para anunciar la visita del emperador a una ciudad. Por eso los hagiógrafos
los escritores de los libros de la Biblia, lo emplearon para denominar la venida del gran Rey Jesucristo que viene a visitar nuestro mundo. No hay duda de que los primeros cristianos esperaban ese gran acontecimiento de la segunda venida para un tiempo muy temprano a ellos, un tiempo cercano a ellos. Tan temprano que en Tesalónica algunos ya no se dedicaban a trabajar. Ya viene Jesús y no trabajamos más. Y otros estaban muy preocupados por la suerte de los muertos, de los que ya habían muerto, porque obviamente no iban a poder ver la vuelta, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero San Pablo los consuela, diciendo que los vivientes que quedamos hasta la parucía del Señor no nos adelantaremos a los que murieron, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, San Pablo les dice a los de Tesalónica que primero van a resucitar los muertos y por esa razón esos muertos, esos santos, esos justos que van a resucitar en la primera resurrección, van a poder ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también los que estén vivos van a poder ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. También San Pedro consuela a los que se cansaban de esperar y decían, ¿dónde está la promesa de su parucía? Y les explica San Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y que por lo tanto la palabra pronto, que Jesús usó en el anuncio de su segundo advenimiento, ha de tomarse en sentido lato. Es decir, pronto, sí, pero no sabemos cuánto tiempo significa ese pronto. En lo cual se ve cómo también San Pedro insiste sobre la bienaventurada esperanza, así como lo hizo San Pablo. A San Pablo le da el príncipe de los apóstoles, San Pedro, el título de nuestro amado hermano Pablo. Y San Pedro confirma en sus escritos que San Pablo escribió sobre nuestro tema, es decir, sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en todas sus cartas. De veras debemos decir que la espera es larga, han pasado ya 2000 años y la profecía no se ha cumplido aún. Y entre tanto, nosotros, los católicos, nos hemos ido enfriando y enfriando porque hemos comenzado a adquirir un mayor gusto por las cosas del mundo, lamentablemente. Al ver que se dilata la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos aferramos más y más al mundo. Y la dichosa esperanza que tenían los primeros cristianos ha perdido su primitivo fervor. Hasta las antiguas anáforas, que es la oración que se reza en el canon de la misa inmediatamente después de la consagración, mencionaban en un tiempo la parucía. Es una costumbre que se ha mantenido en las iglesias orientales católicas, ciertamente. También en los escritos de los padres apostólicos brilla la fe en la segunda venida de Cristo como fundamento de la piedad. Y esto es muy importante. El fundamento de nuestra piedad debe ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los padres posteriores son igualmente testigos de esa fe y esperanza. Fe en la parucía como fundamento de la vida espiritual del cristiano. Y no como una cosa más entre todas las cosas, como un añadido, sino que es el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza también. La fe en la segunda venida fue la fuente inagotable de energía de los primeros cristianos. Por eso ellos se mantenían, vivos, se mantenían con todas sus esperanzas, todas sus fuerzas, y iban al martirio contentos porque sabían que Jesucristo ya venía. En medio de las persecuciones, así se mantuvieron los cristianos de la primera época. Y también debería hacerlo para los cristianos de los últimos tiempos, para nosotros. Mantener viva esa esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar a soportar las persecuciones que ya estamos viviendo y que serán cada vez más y más fuertes. Si presentáramos el misterio de la Iglesia lleno del espíritu de espera del fin,
si la iglesia estuviera llena de este espíritu de espera, desterraríamos el peligro enorme en el que a menudo va a parar nuestro pensamiento sobre la iglesia. Pensamientos que son contrarios a los planes revelados por Dios, tal como decir que el fin de los tiempos es una alegoría, que el milenarismo es una alegoría, que debería haber una restauración de la iglesia. San Pedro advertía a los fieles sobre la indecible paciencia de Dios, por eso que parece que se demora. Y esto lo hace cuando habla con aquellos que tienen por retardo su aparente demora. No es que se retarde, no es que se demore, sino que el tiempo está ya precisado y bien, a nosotros nos parece una demora, pero todavía no ha llegado ese tiempo. Y también cuando habla de los que comienzan a burlarse de la espera cristiana, cuando dice, porque todo vuelve a ser como era desde el principio de la creación. La venida de nuestro Señor Jesucristo desemboca en esa gran verdad, que la dice San Pedro en 2 Pedro capítulo 3, todo vuelve a ser como era desde el principio de la creación. Luego, sería muy malo tildar a la iglesia de que haya querido siempre buscar instalarse sobre la tierra. Jamás la iglesia ha querido instalarse. Siempre nos ha dicho que no somos de este mundo, sino que debemos aspirar a las realidades futuras, y esta es una de las realidades futuras más importantes, que nuestro Señor Jesucristo venga sobre la tierra. ¿Cuándo aparecerá Cristo de nuevo? No sabemos ni el día ni la hora. Nadie puede calcular el día de su retorno. Al contrario, todo cálculo fallará, porque Él mismo dice, a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Y en muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura se nos enseña que Cristo vendrá tan sorprendentemente como un ladrón. San Pablo inculca aún más este punto diciendo, cuando todos digan hay paz y seguridad. Fíjense, eso lo venían diciendo muchos gobiernos en el mundo, muchos líderes políticos, paz y seguridad. Cuando hay paz y seguridad, nos encontramos de repente con la mayor guerra que ha habido en el mundo. Y en el mismo capítulo nos advierte gravemente, no despreciéis las profecías. No despreciéis las profecías. Es decir, que a las profecías las tomemos como profecías, no como alegorías, no como, digamos, pensamientos que nos pueden llevar a un terreno espiritual realmente tal vez idílico, tal vez que no exista en nuestras propias vidas. No despreciéis las profecías. En este sentido se ha tentado de referir la muerte de cada uno, lo que el Nuevo Testamento llama parusía. Es decir, que en el momento de nuestra muerte, Jesucristo viene y esa sería su segunda venida. Lo cual es cierto, Jesucristo viene, digamos, nos morimos y nos encontramos con Dios en el juicio particular, pero no es la segunda venida de la que habla la Sagrada Escritura. Especialmente cuando Jesús habló de este texto que voy a leer, en aquella noche, se refiere de su venida, en la noche de su venida, 2 hombres estarán sentados a una misma mesa, el uno será tomado, el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Eso ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque algunos van a ser tomados y van a experimentar lo que se llama el arrebato. Pero identificar eso con la muerte propia, o identificar la venida de Cristo con el momento de la muerte de cada uno, no es propio del Evangelio, ni de tampoco lo que dice San Pablo y San Pedro en sus cartas. Por lo tanto, no despreciemos las profecías, no deberíamos quitar a los misterios su contenido verdadero, ni confundir a Cristo con un verdugo que viene a matarnos en el momento de la muerte,
o con un simple sepulturero. Los que no creen en la posibilidad de una pronta venida de Cristo se excusan diciendo que no se han cumplido todavía todas las profecías que han de cumplirse antes de su advenimiento. Las profecías que deben cumplirse antes de su advenimiento son la predicación del Evangelio en todo el mundo, la apostasía de las masas, la aparición del anticristo, la conversión de los judíos, las guerras y terremotos y otras cosas más. Es interesante que las primeras generaciones cristianas, volvemos a los primeros cristianos, que conocían muy bien estas profecías, las consideraban como cumplidas. De lo contrario, no esperarían a Cristo tan pronto como lo hacían, ya que ellos esperaban ansiosamente la parucía del Señor. Es decir, consideraban estas profecías que acabo de nombrar como cumplidas, o algunas de ellas como cumplidas. ¿No dice el mismo San Pablo en la epístola a los Colosenses que ya en su época, ya en la época de San Pablo, el Evangelio fue predicado a toda la creación debajo del cielo? Y entendemos esto por los apóstoles. Precisamente en la fiesta que tuvimos ayer de los apóstoles Simón y Judas, en varias oportunidades, ya sea en el breviario, antífonas o versículos después de las pequeñas lecturas, también en la Santa Misa, el ofertorio de la misa de ayer, nos dice precisamente este texto tomado de uno de los salmos: sus voces han resonado en toda la tierra. Las voces de los apóstoles han resonado en toda la tierra y sus palabras en los confines del mundo. Y esto lo dice la Santa Madre Iglesia, porque está, como digo, en el breviario y está en la misa de los apóstoles. Por otro lado, el apóstol San Juan nos revela que los anticristos siempre estarán entre nosotros. Es decir, que también se ha cumplido esa profecía. Y la apostasía de las masas también se ha cumplido. Es algo tan conocido que no necesitamos describirlo. Basta recordar la apostasía inmensa que surge a partir del Vaticano II. Es decir, que la mayoría de las profecías para la venida de nuestro Señor Jesucristo se han cumplido. Basta, todavía seguimos esperando la conversión de Israel, que no es tan visible todavía, pero también para ella la providencia ha preparado los caminos y es muy posible que se realice a partir de la venida de los dos testigos. ¿Quién sabe si no hay profecías de las que se han dicho que se deben cumplir para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que tan solo se cumplirán en el mismo día de la parucía? Eso no lo sabemos. Puede ser que también suceda eso. Por eso nuestra actitud debe ser la que siempre recomienda nuestro Señor: velad. Velad, porque no sabemos en qué momento va a venir nuestro Señor Jesucristo, para que el gran día no os sorprenda como un ladrón. Y más aún, debemos amar la venida de Cristo, como nos exhorta San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Es decir, que el que ama a Cristo adelanta la venida de Cristo y recibirá una corona especial como la que recibe San Pablo, que también, como la quiere para él, la quiere para todos aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice este texto a Timoteo. Bien. Con que tú eres rey, le dice Pilato, le preguntó Pilato a nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a su primera venida, en ese momento ante Pilato, Jesús le contesta: mi reino no es de este mundo. Y eso es con respecto a su primera venida. Su reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo porque no corresponde con sus enseñanzas. Solo un puñado de personas siguen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sigue la fe en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza, la caridad a Dios, y la mayoría de la humanidad no lo sigue. Por lo tanto, podemos con toda seguridad decir que esto que estamos viendo, que estamos viviendo, no es el reino de Cristo. Por el contrario, el que reina por ahora en este mundo es Moloc.
En el libro del Levítico, Dios le había dicho a los israelitas: no darás ningún hijo tuyo para consagrarlo al Dios rey Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios. Y lamentablemente en algunos momentos de la historia del pueblo de Israel, este pueblo tomó a Moloc como un dios. Y es muy curioso que también lo llamaron a Moloc el rey. Justamente en el día de Cristo Rey podemos hacer esta referencia, que ellos tenían en ese momento como rey a Moloc. ¿Y por qué lo llamaban el rey? Por un juego de palabras en el idioma hebreo entre Moloc y Melec. Melec significa rey en hebreo. Y entonces llamaban a Molec, irónicamente, Melec, el rey. Y hasta el día de hoy, este demonio, porque no es otra cosa que un demonio, Moloc, siempre demanda cada vez más y más víctimas, como ha sucedido a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Y la máquina de mutua violencia entre los pueblos, podemos decir hoy entre Israel y Palestina o los pueblos hebreos, continúa operando. Las fuerzas del mal practican sacrificios humanos o sacrificios sangrientos y necesitan cada vez más y más sangre. El rey Moloc no se sacia con algunas muertes, necesita muchas muertes, mucha más sangre. Por eso podemos decir que hay una insaciable sed de sangre detrás de la guerra. Y también concluir, obviamente, que este no es el reino querido por Jesús. Por eso Jesús subió a los cielos en la ascensión, y de los cielos vendrá nuevamente a la tierra, esta vez a reinar. El que bajó es el mismo que también subió, nos dice San Pablo, a los cielos, para complementarlo todo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra como Rey, todos llegaremos a la unidad de la fe, palabras de San Pablo, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, alcanzando la estatura propia de Cristo total para cada uno, para que ya no seamos llevados a la deriva por el antojo de la humana malicia, como estamos siendo hoy llevados, y de la astucia que conduce engañosamente al error, como estamos siendo llevados por las herejías, sino que andando en la verdad por el amor, en todo crezcamos en aquel que es la cabeza, Cristo Rey. Eso lo dice San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4. Por eso, con respecto a su segunda venida, a Pilato le contestó Jesús ya un poco diferente la respuesta que había dado con respecto a su primera venida. Y le dice: por ahora mi reino no es de aquí. Es decir, que vendrá un tiempo en que se establecerá su reino en la tierra. Mientras tanto, nosotros todavía seguimos demasiado arraigados en esta realidad, en este mundo que nos rodea. Todavía seguimos soñando con un futuro mundano, se podría decir. Y esto es prueba de que no amamos lo suficiente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud de amar tanto lo mundano, de arraigarnos tanto en el mundo, que queremos que, que no nos separen de este mundo, que no nos lleven a otras realidades desconocidas todavía para nosotros, es ciertamente o proviene ciertamente de una falta de fe que lleva a no desear suficientemente la venida de Cristo. Sí, nosotros decimos, lo proclamamos, pero ¿es realmente suficiente todos nuestros esfuerzos y nuestras oraciones por desear esta venida y para que sea pronto? Esta actitud de falta de fe es separarse del camino trazado por Dios o, tratar de buscar futuros humanos, es tratar de desviarse del camino trazado por Dios
es no estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que la plenitud del reino de nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra para que le aplaste de una vez la cabeza y destrone el príncipe de este mundo. ¿Nos parece acaso extraño amar y anhelar la llegada de nuestro Rey y Señor? He aquí la piedra de toque de nuestro amor a Cristo. Podemos medir nuestro amor a Cristo por ese deseo vehemente o no que tenemos de su venida. No desear su venida es propio de aquellos que le tienen miedo, porque no aprecian lo que significa su parucía para nuestra alma y nuestro cuerpo, pues en aquel día, en el día de la parucía, no solo aparecerá la gloria de Cristo, sino también la nuestra. Unidos a Él, asemejados a Él, entraremos con Él en la Jerusalén celestial, donde Él mismo será la lumbrera. Y para que no olvidemos tan consoladora profecía, nos la recuerda Cristo en el Evangelio de San Mateo. Mirad que os lo he predicho todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.